Y es así. Segunda temporada, negro. Acá estamos. Segunda temporada. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. He sobrevivido. Y vos trajiste la balsa para continuar el Yo viaje. traje acá una botellita de agua mineral en el desierto y dije, vamos Tincho, levantate que todavía falta camino por recorrer. Ya basta, por favor. Ya basta. Ese ruido no. Este ruido es la butaca que ya, pobrecita nada más. Ya tiene un año y ya quiere cambiar. Por acá estamos igual, ¿eh? Así. Sí. Obvio. Pobreza, chicos. Pobreza. Por ese mate. Esto es así, señores. Hola. Bienvenidos a Cultura de lo Absurdo, un espacio donde vamos a hablar de cosas frikis, cosas nerdas y cosas geeks. Un espacio donde vos, que te ponían nombres para burlarse, o vos, que sos el rarito o la rarita del grupo, pueden venir y ser como son. Hablar libremente de lo que se les antoja. ¿Cómo extrañaba decir esta intro? Por Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hoy, mis queridos hermosos monos, ya no son oyentes, son monos, damos inicio a la segunda temporada de este bello podcast. Hemos sobrevivido al verano y sobreviviremos a este nuevo año lleno de cositas ricas que sé que les encanta y la aman estas cosas. Yo soy Tincho y conmigo está el señor Mauri. ¿Cómo le va, negro? Gracias, Tincho, por la intro. Bueno, arrancamos oficialmente ahora la segunda temporada de Cultura. Y bueno, nada, como dijo el Kun Agüero, vamos a jugar. Es así. Vamos a jugar. Segunda temporada, boludo. Mirá vos. ¿Viste? Yo todavía sigo sin entender cómo es que me escucha ese muchacho de Japón. No dio signo de vidas. Quiero que dé signo de vidas el mono de Japón. Encima se agregó otra ciudad. O sea, ahora son 2 monos. ¿Hay 2 monos en Japón? Al menos 2 monos en Japón. Muy bien, muy bien. Así que esto es así. Como sabrán los que están en Instagram, hoy estamos grabando hoy 10 del 4, día lunes 10 del 4. Estamos grabando el episodio y les consulté por Instagram y les comenté de que iba a ser el episodio que iba a salir el viernes. Y ustedes participaron. Me encanta cuando la gente participa. Están participando mucho más. Eso me agrada. Significa que les gusta lo que estamos subiendo y lo que estamos haciendo. Y hoy, señores, como ya saben, vamos a estar hablando de videojuegos y consolas. Más que nada, la historia de las consolas, su evolución, las mejoras, qué involucró, qué no involucró, qué dejaron de lado y todas esas cosas hermosas, todas esas cosas que están ocultas que nosotros desempolvamos para que ustedes sean felices. Esto de las consolas, Negrus. Vos, ¿tuviste consolas en tu vida? ¿No tuviste consolas en tu vida? ¿Fuiste más de computadora? ¿Qué onda? No, sí, a ver. La historia se remonta. Bueno. Yo arranqué, digamos, en este mundillo con consola. La primera, creo que la de la gran mayoría, por lo menos de este país, la Family. Sí. Me acuerdo. Somos la misma, casi misma generación. Sí, o sea, somos gamer, pero de vieja escuela. Gamer de consola. Sí. Yo me acuerdo incluso el primer juego que jugué en mi vida en una consola. Sí. Era pasa que tiene 2 nombres. El Spartan X, o sea, que también se llama Kung Fu Master. El Kung Fu Master. Lo tenés, o sea, ese es el personajito de vestido de blanco y negro que iba dando patadas y piñas. Bueno, Sí, iba haciendo las patadas para arriba. Sí. Bueno, ese, mira, me acuerdo, fue lo primero que jugué en mi vida. Así que es una historia larga, pero feliz. Oh, lindo, es lindo. No, creo, ahora mientras vaya avanzando el episodio van a ir viendo qué empezamos a usar cada uno. Yo, más que nada, voy a estar yo relatándoles la historia completa de las consolas. Y acá en Argentina, sí, la primera consola que llegó creo que fue la Family Game, por lo menos que se viralizó en ese momento. Y había sido una locura. Para todos nosotros, tanto para nuestros padres como para nosotros, fue revolucionario, al nivel de que la consola no estaba en la pieza de los chicos, sino que iba saltando de la pieza de los chicos a la pieza de los padres, a la cocina, y era donde había un televisor, la consola se migraba a ese lugar. Iba saltando. Y era pelearse con nuestros padres a ver quién usaba la consola. Pues aparte, vos que sos 84, ¿no, Nero? Sí. O sea, teníamos 7, 9 años, más o menos.
cuando llegaron. Sí, más o menos, yo andaba por los 8, calculo, sí. Recuerdo que a mi viejo no le gustaba mucho porque tenía miedo de que descuidáramos la escuela por estar jugando ahí todo el día. No, Totalmente, totalmente. Pero estaba ahí, sí. No saben el quilombo hermoso que nos armaron. Estaba en el comedor, o sea, onda, para el control, ¿viste? O sea, a tu pieza no te la vas a llevar. Vas a tener que venir a jugar acá y yo te voy a ver y te voy a ver, mira, jugás 2 horitas, 3 como mucho y después chao. Era así. Y anda a estudiar, Sí, claro. Sí. No, qué lindo. No, me vienen recuerdos hermosos acá. Yo estoy en un barrio de Berazategui, en provincia de Buenos Aires, y teníamos nuestro vendedor vendedor, no, mejor dicho, del que alquilaba los cartuchos y las consolas, que era Fran. Se llamaba el muchacho, se llamaba Fran, tenía un local que después lo mudó a la casa, y vos ibas y probabas los juegos y te los llevas a tu casa. Y me acuerdo que para llegar al cumpleaños nuestro, era el alquiler asegurado de un juego sin que lo pidamos, sin tener que estar rogando ni nada. Onda, toma, anda a alquilártelo. 2 pesos salía el alquiler del juego y era un día entero para vos. Qué buena. Sí, me acuerdo. Yo viví la misma época, sí. Qué linda época esa. Pero bueno, como ya les dije, vamos a hablar de cositas ricas de consolas. Y arranquemos con este quilombo hermoso. Bueno, para arrancar, las consolas, en su totalidad, ya llevan unas 9 generaciones funcionando. Son 9. Mucha data hay. Muchas consolas pasaron por este mundo. Y mucho cambio hubo entre las primeras generaciones hasta la generación actual, que parecen naves espaciales o objetos de aliens cuadrados altos. Vos imaginate que hay un chabón que viene de la primera generación, viajó en el tiempo y se encuentra con lo que se ve ahora, las cinemáticas de las consolas de ahora, enloquece. ¿O no, negro? Es una locura. Yo creo que la evolución que hubo. Sí, digamos, descongelamos a Disney y veo hoy todo el cambio que hubo en las consolas. Le agarra un infarto, no sé, porque no se puede creer, o sea... Se nos muere de vuelta. Se muere. No, déjame adentro del cubo, te voy a decir. Claro, porque tienen que pensar de que pasamos de 2 palitos y un punto que iba de lado a lado a cinemáticas como las de Uncharted o Spider-Man o Gear War Gear, algo así, era el juego de Xbox. O sea, son cinemáticas literal que parecen cine. Sí, además que... Es brutal el avance tecnológico que hubo. Que todos los años el motor Unreal te presenta las mejoras y es cada vez más cercano a la realidad. O sea, ya están llegando a un punto que... El Unreal es increíble. Sí, pero aparte se van superando. O sea, es increíble. O sea, sí. La última demo que hicieron, ya lo que es las texturas de, no sé, las piedras, el terreno, la vegetación... Es real, ya están en ese punto. Es que literal es lo que veníamos hablando en los episodios de los Oscar, por ejemplo, de Cultura de Verano. Es eso. O sea, ya están a un nivel muy grande. Y lo que hablamos nosotros siempre con el tema, por ejemplo, de Last of Us o las adaptaciones de jueguitos a películas o series, es agarrar la cinemática y directamente plasmarla, porque ya es algo muy real. Y el Unreal, el motor Unreal, es increíble el nivel que está teniendo. Ya literalmente, si vos ves, hay videos en Instagram de carreras de motos, que si vos no llegas hasta el final del video que te dice que es una animación, te comes el verso que es algo real. Te comes el verso completo. Sí. Y eso es todo la evolución. Ya es, además, digamos, hay juegos como Last of Us, que vos, ya que lo mencionás, digo, la historia, ¿no? Todo es casi una película jugable, porque más allá de que se ve espectacular, también, digamos, la trama del juego hoy ya son mucho más complejas, no son solamente 2 palitos que se tiran en una pelota. No, olvídate. Le arman todo un guión, es literalmente hacer una película o una serie con muchas más variables para poder hacer del juego algo entretenido. Porque si no, ya directamente no lo juegan. Es más, imagínate que ese tipo de juegos que no tienen una narrativa que seguir, una línea, están medio como clasificados en la parte de juegos indie. Claro. Como por ejemplo ahora el Project Zomboid o ese tipo de juegos. Sí. Están clasificados como juegos indie. O sea, entrás, jugás y hacés cosas y si morís, ya está, listo. Y son 2 grupos completamente distintos que se tiran varios palos entre ellos. Son complicados eso. Sí, lo bueno es que, digamos, hay, así como hay público para todos, hay desarrolladores para todos, entonces hay proyectos totalmente gigantes
de estudios muy grandes, y también están, bueno, estos digamos, productores indies que se lanzan a hacer un juego con 4 o 5 locos y nada, también la pegan, así que Claro. hay para todos los gustos. Pero bueno, ahora, vieron que estoy usando la palabra generaciones cuando hablo de consolas. Esto es así porque es una forma de clasificarla según su tiempo de lanzamiento y la tecnología existente en el momento en que se lanzó. En las primeras generaciones hubo una evolución de entre cada 5 o 6 años salía una nueva actualización. Ya luego, desde la PlayStation 2 en adelante, ya vieron que se estira a 8 y casi 10 años hasta que sacan una nueva actualización. Y todo esto es debido a la tecnología que hay en el momento y a qué están apuntando las consolas en sí mismas para competir contra sus máximos enemigos, que son las computadoras. Las primeras generaciones se caracterizaron más por lo que son los bits de los procesadores, más que por la gráfica. Y las últimas generaciones dejaron de lado los bits y se enfocaron mucho más en lo que es gráfica. Por eso es la competencia directa hacia las computadoras. Pero bien, primera generación. Esta generación, mi querido amigo Mauri y queridos monos, va del 72 al 76. Son 4 años que existió esta generación y se caracterizó por tener una CPU de 4 bits. O sea, ¿vieron los soniditos eso que siempre pones cuando buscas algo retro que es 8 bits? Bueno, viene toda esta época. Esos soniditos de pulsos eléctricos vienen todas de esta época. Esa es la típica de... Sí, típico de música retro. Vos pones música retro y salta eso, ¿o no, negro? Sí. Sí, o sea, son esos sonidos muy, muy básicos. Pero yo no puedo creer, Tincho, me vuela la cabeza que estemos hablando del año 72. Es como que... Año 72. Sí, olvídate de internet, celulares mucho menos, pero ya había consolas. No. Ya la gente jugaba videojuegos. Ya arrancaron las consolas. Claro, eso es Y no son las consolas como las que veníamos hablando, de la Family, por ejemplo, sino que era otro concepto de consola. Eran los mandos, y en los mandos estaba precargado el juego. Era un solo juego. Y los mandos eran como los fichines. O sea, era una palanca con un par de botones y listo. Y agradecer si había botones y agradecer si había palanca, porque tal vez era una rueda, como si fuese un dial que movías. Sí, me imagino la cabeza de la gente, ¿no? Parecía algo que vino de los extraterrestres. Este aparato, mira, yo lo muevo acá y en la pantalla se mueve. Imagínate cuando nuestros viejos vieron la Family. Claro, esa la volada de cabeza que fue. O sea... Y bueno, esta fue comercializada en 1972, como les digo, la primera generación, pero OJ, que ya en el 60 se comercializaban juegos de computadoras. Juegos de computadoras había en el 60, o sea, estamos remontándolos unos 12 años atrás para los primeros juegos. Así que el gamer viene del año 60. No el término gamer, porque el término gamer se empezó a utilizar en esta nueva generación. Sí. Pero desde los 60 hay gente jugando juegos de computadora. Con esas pantallas negras y verdes. Sí, olvídate. El DOS, mucho más que eso no hay. Que te cargue la imagen. No, olvídate. Pero bien, en el 72 damos inicio a la historia de las videoconsolas de sobremesa. ¿Cuál fue la primera? No, señores, no fue Atari. La primera fue llamada Magnavox Philips Odyssey, de Philips. Philips fue la primera empresa que creó la consola de sobremesa. Era enorme, era como les decía, era los mandos con el juego precargado con la salida para televisión de esa época. Y imagínate lo que decíamos recién, para esa época era un diseño futurista eso. En los 70, en que la idea estaba a flor de piel, en esa época fue todo, fue tope. Era blanca, la base tenía marrón, era muy bien, vos lo ves y decís, sí, esto es 70, estos son años 70, porque era el plástico blanco color crema con marrón en la base. Después, el boom, el super mega boom, vino con el arcade Pong de Atari. Acá es donde Atari empieza a mostrarse y empieza a decir, yo voy a llevar la bandera. Esta era otra vez, igual que la de Philips, era una consola gigantesca. Era completamente marrón, el típico marrón de las series americanas, de las películas de las personas adultas. Bueno, ese marrón feo. Y tenía 2 ruedas al frente que movías 2 palitos con una pelota que iba saltando de lado a lado de la pantalla, y ese era el Pong. Era, como les decíamos recién, era como si fuese un fichín, un arcade en tu casa. De acá saltamos al 75, donde Magnavox deja de existir. ¿Por qué? Porque Atari le rompió el tuje
de acá a la China con su Pong. Lo pasó por encima. Y más tarde, Magnavox intenta volver al ruedo con la Odyssey 200, pero de nuevo no pasó a mayores, se quedó ahí en el tintero. Como todo lo que los humanos hacemos, ¿qué pasó? Se empezaron a hacer clones de la Atari y de otras consolas. Y ahí es donde empezó todo el quilombo y todo el desastre, porque empezaron a haber versiones truchas de las mismas. De todas formas, con todo este quilombo de la Magnavox vendió 2 millones de unidades. Para esa época es una locura. 2 millones de unidades, enero. Sí, no, o sea, es raro además. No sé, la gente bien compraba algo que no sabía bien qué era, que es un electrodoméstico, otra tele, ¿viste? Era como que, bueno. Claro. Era un concepto nuevo, una consola. Tecnología nueva. Claro, entonces era. Claro. Tener una era como, bueno, a ver qué estoy trayendo a casa. Pero bueno, se vendieron. La verdad que es un número muy grande. Para un aparato nuevo. 2 palitos. Es muchísimo. Es muchísimo. Que encima tenía la de perder cuando salió Atari. O sea, eso habrá sido previo a Atari y después el remanente con la Odyssey 200, seguro. Uh-huh. Acá, en este año también estuvo Nintendo, que sacó la consola Color TV Game, y Philips también sacó otra consola, que era Philips Telespiel. En esta generación también aparecen las portátiles, que en realidad era un solo juego en su propia pantalla LCD. O sea, ya en esa época tenían el planteamiento de una consola que podía salir de tu casa sin estar conectado al televisor con una propia pantalla. Estamos hablando del 76, chicos. Estamos hablando del 72, 76. Ya tenían portátiles. Una locura. En esta generación estaba Mattel con el Mattel Auto Race y seguido de Coleco con su Electronic Quarterback en el 78. Solo estos 2 juegos estaban disponibles. Pero tranqui, que las consolas portátiles explotan en 2 generaciones más. Es el boom. Y empieza el quilombo divino de lo que después fue todo lo de Game Boy y demás. Saltemos a la segunda generación. Esta generación está caracterizada por la CPU de 8 bits. Mejor dicho, no la de 4 bits. En esta época, del 76 al 83 duró esta generación. En esta generación es la que tenemos todos esos soniditos de ruido electrónico. O como por ejemplo los del Tetris. Esos ruidos electrónicos como de pulsos vinieron todas de esta época. En esta generación el dominio y control fue completamente de Atari. Pongámoslo así, Atari en esa época era PlayStation. Dominaba el mundo de los videojuegos. Y lo dominó con la mítica Atari 2600, que es la que todos conocemos. ¿Sabes cuál es esa, no? O sea, la de la palanquita con el botoncito rojo. Sí. Que se comercializó a nivel mundial. Mítica, icónica, y aparte le dio como Atari el ser un emblema de los videojuegos. O sea, exacto. Toda la industria creció alrededor de todo ese boom. Así que sí, digamos, es segunda generación, pero la primera no fue tan fuerte como esto. O sea, en la segunda generación es como explotaron fuerte. Porque no sé cuántas unidades vendió Atari con la 2600, pero es así que se hizo bastante masivo. Bueno, mira, ahora que decís eso, la Atari 2600 vendió 30 millones de copias. Eso es una locura. Mira, para que te des una idea, la Xbox One vendió 51 millones de copias. Claro, pero estamos hablando de qué año esto más o menos. 76-83. Vender ese número en ese año 76-83. es una locura. O sea, yo imagino que debe ser del 76 hasta el final de los 80 que habrá sido el activo, pero sí. 30 millones de copias. De unidades. Una locura. Es una barbaridad. Claro. En el mismo año, Atari actualiza su 2600 a la 5200. Y acá también se presenta por primera vez la CPU de 16 bits con la Intellivision de Mattel. O sea, Mattel fue precursora en el mundo de los 16 bits. Que ahora van a ver qué viene con los 16 bits, que esta es la generación que le sigue donde estuvo mucho más fuerte. También estuvo, como otros datos, la ColecoVision, que duplicaba en colores al Atari 2600. Por eso la Atari tuvo que actualizar su consola de la 5200, porque si no iba a quedar muy atrás en el tiempo. Acá hay, no me acuerdo bien, hay un dato de color con la Atari, con un juego. ¿Te acordás vos? Sí, un fracaso más grande de la historia. Uno de los más grandes. El juego de E.T., la película de E.T. El juego de E.T. Ese juego... Hay mucho mito detrás. Sí, pero... Yo estuve investigando un poquito y ese juego, bueno, dijeron, hacemos un juego de esta película que fue tan exitosa, nos va a ir igualmente bien a nosotros. Bueno, ¿qué pasa? El juego lo hicieron en tiempo récord, no dieron mucho tiempo para desarrollarlo, lo hicieron a las apuradas, salió muy mal, no se entendía, o sea, se vendieron igual, a pesar de todo se vendieron 5 millones de copias de ese juego. Pero más que nada por el entusiasmo de la película, o sea, cuando empezó a correr el boca en boca de que el juego era una cagada,
dejaron de comprarlo. Y ese juego, el desarrollo costó $100 millones de dólares. ¿Costó tanto? ¿Qué? Sí, Eso no tenía. sí. 100 millones. Claro, porque tuvieron que comprar la Pará, licencia. un fangote de guita eso Sí, ahora. sí. Es casi el presupuesto de una película. Y les fue tan mal después. No sé si no más. Claro, sí. Es una película de presupuesto medio, digamos, ni siquiera bajo presupuesto. Y le fue tan mal al juego que después las copias restantes que no se vendieron las enterraron Sí. en un lugar, no sé de dónde bien. Pero hace poco las desenterraron y el mito era cierto. Sí enterraban las copias que no se vendieron. Que es más, en el programa de History, Sí. Precio de la Historia, Sí, llevaron una de las copias que estaban enterradas Sí. para venderla ahí en el local. es increíble. Sí. Bueno, ese fracaso le pegó duro a Atari. Paréntesis acá, para los que creen que nos mentían con lo que nos mostraban, con lo que era después el juego en realidad. Este juego mostraba una imagen en el cassette, en la portada del cassette, que nada que ver a lo que era después el juego. Es el primer clickbait. Te muestra algo, después lo ves y es una, Claro, una mentira. es el primer clic. Y encima después en el juego había un lugar que no tenía salida. No, claro. Que entrabas y no tenía Era salida. un pozo y todos se quedaban ahí. Era muy frustrante. Eso fue el primer clickbait y el primer súper desastre Sí, en el mundo de los videojuegos. Y esto le costó mucho a Atari. sí. Le costó un montón, porque creo que esta fue ya la debacle y de acá en más estuvo participando en el mundo de las consolas, pero no hubo mucho más de lo que ya hizo. No, perdió más que nada reputación. Ya no le creía a la gente a Atari. Claro, la reputación se le fue a la mierda. Agregando a consolas, Nintendo sacó otra consola, la Game & Watch, la predecesora de las Game Boy, muy similar al armado, como librito, como son las Game Boy viejas, ¿viste? Como las DS que tenían el librito, bueno, Sí. muy parecido, tenían 2 pantallas y en los costados tenían el mando. O sea, tengan en cuenta, estamos hablando del 76 al 83 y ya estamos hablando de portátiles con doble pantalla. O sea, tal vez estoy siendo muy iluso, pero para mí es demasiado para la época. Como un avance muy grande para la época. Sí, hay gente que vive en otro tiempo. Claro. Y acá en esta época es cuando aparece la palabra portable en el nombre de una consola que fue la Palmtex Portable Video Game System de, obviamente, Palmtex. Pero la primera fue la MB Juegos de Microvisión en el año 1979. Esa fue la primera consola portátil, la MB Juegos de Microvisión. ¿Por qué es la primera? Porque tenía juegos intercambiables. No era un juego solo, preinstalado y listo. Vos podías ir con tu consola portátil, con los juegos, lo ibas conectando y ibas jugando. O sea, en el 79 fue donde arrancó el furor de las consolas portátiles. Yo sigo leyendo esto y se me sigue volando la cabeza con la fecha, porque no me entra. Sí, o sea, es como tecnología pero vintage, ¿viste? En ese momento. Es completamente vintage. O sea, me encantaría tener una de esas en mano para ver cómo era que se veía. Sí, tal cual. Porque es una locura. Y mira, a diferencia de las videoconsolas, esta tenía un CPU de 4 bits, o sea, se quedó en la generación anterior, y corría a 0,1 MHz. Y tenía una rueda en el centro que se usaba con dos pilas. Era una rueda que usabas de mando y tenías que ponerle 2 pilas para que funcione. Nada más. Y hoy en día tenés que cargarla 3 horas para que tenga un 80% y rogar que te dure 4 horitas más para jugar. Pero es increíble. Igual, ojo, Sí. esta portátil duró 3 años solamente en el mercado y se retiraron de la venta porque las pantallas se rompían muy fácil. O sea, tenía el pro de ser la primer portátil con pantalla incluida, pero les duraba un pedo en el aire. O sea, imagínate también cómo la cerraban, si es que tenías que hacerle mucha fuerza o no, cómo la agarrabas. Es entendible, o sea, es el 79, chicos. Sí. Los materiales eran medio raros, las pantallas no eran como las de ahora, era distinto. Era vidrio, era todo vidrio. Aparte de MB, estaban Entex Select a Game, Game & Watch y Epoch Game Pocket. Esas tres estaban en el mundo de lo que eran las consolas portátiles. De aquí, señores, saltamos a la generación 3. Esta corre del 83 al 87. Estamos hablando 1983-1987. Y esta generación se caracterizó por ser la generación de los 8 bits y 16 bits. Ya acá estamos entrando un poquito más en el mundo rico de las cosas. Acá ya el 8 bit predomina.
Esta generación, para los que son del negro o la mía, entre los 80 y los 86, vamos a saber de qué estamos hablando, más los que somos de Latinoamérica, porque acá llega la Family Game, la consola por excelencia que todos tuvimos como primer consola. Si no me equivoco, ¿eh? Puedo que me equivoque, pero esta habrá sido la primera consola de varios de nosotros, que si se acuerdan era una consola rectangular, un rectángulo cuadrado, era blanco, donde vos ponías el cartucho atrás de todo y tenías una palanca roja que tenías que levantarla hasta donde estaba el cartucho para que se levante. No podías levantar el cartucho de la nada porque se rompía todo directamente. Y tenías, ¿era un botón o era una perilla, negro, te acordás? De encendido. Creo que era una perilla que se corría de costado a costado. Una perilla, ahí está. Y tenías el botón reset, Sí, por si se tildaba, sí. ¿te acordás? Sí. Tenías el botón de power a la izquierda y el reset a la derecha. Y en el medio lo que era una nariz que levantaba el cartucho. Algo que se dejó de hacer y que para mí era muy práctico era que podías encastrar los Sí. joysticks a los costados de la consola, te quedaba toda armadita. Claro, los joysticks iban al Iban al tenés costado, se razón. quedaba, o sea, Los joysticks eran, los guardabas ahí. Claro, bueno, era la consola al ser un rectángulo cuadrado, tenías a los costados el espacio para colocarlo, incrustarlos, porque aparte como tenían un relieve, se incrustaban. Sí, sí. Y los joysticks eran rectángulos Sí. incomodísimos, hoy en día se ven incomodísimos. Sí. Tenías A, B, Y, Z a la derecha, Start Select o Select Start, y del otro lado tenías una cruz para moverte. Nada más. No había ni RL, no había ni R, ni L, ni el dial, el stick como las PlayStation. No había nada de eso. No. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 botones. Nada más. Y era felicidad absoluta. Era eso. De ahí salió el Bomberman, el Pac-Man, el Motocross, el Galaga, el 1974. ¿Te acordás de aviones? Sí. Acá empezó el vicio, Tincho. ¿Qué épocas, boludo? Acá empezó el vicio, sí, acá empezó el vicio. Sí. ¿Cómo se llamaba este? El de guerra, el de tiros, que eran dos. El Contra. El Contra. Acá salió. No, ¿el Contra salió acá? ¿O era del Sega el Contra? No me acuerdo ahora. Estoy casi seguro que había una versión. No, de Sega era, de Sega era. No, No, de Sega era porque ya era 16 bits. De Sega era, de Sega. Era la generación que viene. Pero acá salió un Bomberman. Acá mis viejos han viciado horas al Bomberman, ¿eh? Eran horas. Y me acuerdo que mucho no podías moverte alrededor de la consola porque en la primera que el cartucho se movía un poquito, se tildaba el juego. Y no tenía memoria. Si vos sacabas el cartucho, perdías la memoria de donde habías quedado. Sí, la única que te quedaba era que el juego tuviera un sistema de password. Entonces yo anotaba los passwords Sistema de paz. Bueno, y hasta donde me quedaba, bueno, razón, boludo. arrancaba ahí. Sí. En esta época te implementaron el sistema de passwords. Tenés razón. Sí. Bueno, la Family se fue conocida acá en LATAM. En Estados Unidos era la NES, Nintendo Entertainment System. Y en Japón, donde se comercializó por primera vez, se la conoció como Famicom, Family Computer. De ahí es donde se adopta el nombre de Family Game en nuestra zona. O sea, nosotros tenemos la versión japonesa de la consola. En Corea del Sur se la conoció como Hyundai Convoy. ¿Por qué? Porque fue distribuida por Hyundai. Como contraparte estaba la Sega Master System de 8 bits, la predecesora de la Sega Genesis. También estuvo como competencia la que conocimos como la Nintendo. La van a reconocer cuando vean la imagen, que es un cuadrado alto gris con todos tonos de grises y el joystick muy parecido al de la Family, pero era mucha más alta que la Family. Y los juegos eran mucho mejores en la Nintendo de lo que eran en la Family Game. Atari seguía jugando con las consolas, pero ya estaba en la decadencia. En el mundo de las portátiles, señores, la tercera generación fue del 88 al 91 y esta fue la generación en la que salió la Game Boy. La mítica Game Boy de Nintendo. Y es la que conocimos todos, la gris con botones violetas. La Atari Lynx salió por parte de Atari y ya sabemos quién reinó este mundo y quién la estuvo reinando casi por su totalidad en todas las generaciones fue la señora Nintendo con toda la familia Game Boy. La Game Boy fue muy revolucionaria para esa época porque dio el salto de poder que necesitaban las portátiles para poder empezar a funcionar como tal. O sea, los gamers que estaban muy poco tiempo dentro de la casa, las portátiles le vinieron de 10, las Game Boy le vinieron de 10. Y acá es donde arranca realmente el vicio de llevarte, como nosotros el teléfono ahora, era de llevarte la consola al ñoba mientras estabas cagando o meando, jugando. Era eso.
Que acá nosotros lo que tuvimos, lo más cercano a eso, fueron los juegos, el multijuego de 1 en 1000. 1 por 1000. Eran que 3.000 millones de juegos en una sola consolita chiquitita. Que eran 4 que se repetían. Eso fue lo más cercano que tuvimos nosotros. Sí. Claro, es que si no tenías un pariente que viajaba a Estados Unidos, olvídate de tener una Game Boy. Olvídate, acá en Argentina casi que no se vio. Yo no me acuerdo de tener amigos que la hayan tenido o de estar en Capital y ver a alguien jugando con una Game Boy. Era imposible. Solamente en la propaganda te mostraban acá en Argentina a alguien jugando con una Game Boy. Sí. Pero bueno, como le digo, era una joyita que muy poco se daban. Sí, sí. Y después cuando salió el Game Boy Color, bueno, una locura también. Pero bueno, eso ya es otra historia. Cuando fue ese creo que es la generación que viene. Pero no nos adelantemos, chicos. Tenemos todavía mucho episodio por delante. La siguiente generación, la generación número 4. Esta va del 87 al 93. Y acá, sí o sí, esta generación la tuvieron que haber conocido todos los que me escuchan. Los que no se escuchan, perdón, porque ahora somos 2. Todos los que nos escuchan, esta generación la tuvieron que haber vivido. Porque ya yo supongo que son, por lo menos en el 93 la tuvieron que haber tenido. Y es que salió acá la Super Nintendo y la Sega Genesis. La Sega Genesis, si se acuerdan, era la Sega más conocida, que era un cuadrado negro que decía Genesis y tenía 2 botones, uno a la izquierda y uno a la derecha, que era Power y Reset, y eran botones, y arriba en el centro era donde iban los cartuchos, que los cartuchos tenían una curvita en las puntas del frente. ¿Vos te acordás de esa, negro? Sí, me acuerdo. La Sega Genesis. Sí, sí, o sea, me gustaba mucho el diseño del joystick que tenía la Sega. Yo... era hermoso. Sí, era muy cómodo. No, aparte ya era negra, viste, era bien fachera. Yo no tuve una Sega Genesis o una Mega Drive. Yo tuve un clon que también había en esa época, era de Panasonic, pero siempre quise tener una original posta porque era Sega, era otra cosa. Mis viejos fueron los primeros que nos regalaron a nosotros, a mi hermano y a mí, una consola que fue la Family Game. Después, en el tiempo, que creo fue en un lapso de 1 o 2 años, había salido ya esta consola, que fue ahí por el 90 y pico, porque nosotros ya estamos viviendo acá en lo que era Verazategui, o sea, fue en el 93. Sí, al final de esta generación, mi viejo de golpe cae del laburo con la Sega Genesis. Ahí arriba. Mi hermano y yo nos explotó el cerebro. De golpe la Family quedó tirada con su caja, poníamos la caja original en el placar. Pobre, quedó ahí tirada con todos los juegos. Y empezamos a jugar a la Sega. Habíamos empezado a jugar a la Sega. Y era la Sega Genesis, era la de 16 bits. Sí. Era la chiquitita. Y el que tenía más poder adquisitivo tenía la Super Nintendo, que era la evolución de la Nintendo común. Uh-huh. Era increíble. Esta generación fue la que hoy en día es la generación gamer, que tiene los cascos, el teclado con todas lucecitas y el mouse con todas lucecitas, y tenemos 30 y pico y no evolucionamos nuestra mentalidad de niño. O sea, esta era fue la que nos arruinó el cerebro completamente. Dejamos de jugar al fútbol para jugar al Sega. Era así. Sí. Reunión que había, reunión que se llevaba a la consola para jugar. Y acá empezó a salir el FIFA, ¿te acordás? Sí, ¿cómo? Los FIFA 96, 97, el de Fútbol Salón, tenías versiones más 3D del Pac-Man. Sonic, Sega saca su mascota. Sí. Acá empezó realmente la guerra Sega-Nintendo. Acá empieza la batalla. Se tiraron con de todo. Esta es la batalla. Sí. Nintendo tenía a Donkey Kong y a Mario, y Sega tenía a Sonic y a su compinche, que era el de las colas. Pero nunca me acuerdo el nombre del segundo de Sonic. Tails. Ese. Acá esto era una guerra. Y aparte era la guerra del fandom, porque había fandom muy grande. Sí. Los fandoms eran enormes acá. Yo me acuerdo un juego de Dragon Ball, de lucha. Yo no había visto la serie todavía porque en ese momento todavía no había llegado la serie a la televisión. Pero ya está. No estaba Magic todavía. No, pero ya estaban los juegos de Dragon Ball y había uno que yo lo gasté, boludo. Me salían ampollas en los dedos porque le daba. Y estaba genial. El sonido era increíble. Me acuerdo que se recalentaba el adaptador, lo desenchufaba para que se enfríe y lo volvía a conectar y seguía jugando. Estaba viciado. Bueno, el joystick, la Sega, agregaba 2 botones extras, que era XYZ arriba, ABC. En el Mortal Kombat, eso significaba que dabas golpes abajo y golpes a la cara. Y el joystick llegaba un momento que era tan sensible que solo moverlo o a pellizcar solamente la tecla ya funcionaba. Y eran joysticks que te duraban toda la vida. No se rompían con nada. Porque aparte lo rompías y andá a conseguir comprarte el joystick de vuelta. Era imposible. No. Pero sí, eran bastante resistentes. O sea, estaba hecho para resistir jornadas largas de jugar y frustración. Claro. Pero tampoco para que lo rebales contra la pared. Sí. Bueno, continuando con la historia de esta generación, todo arranca con NEC y Hudson, que ponen la consola PC Engine en Japón o TurboGrafx en el resto del mundo.
esta consola yo no la conocía, la conocía armando el episodio. Esta consola tenía una CPU de 8 bits, pero implementaba una gráfica de 16. O sea, fue una de las primeras en implementar una gráfica separada del CPU del dispositivo. En el 88 es cuando Sega y Nintendo entran en el juego de las 16 bits. Y ahí es donde ya reinan completamente la escena, porque ya podían jugar con gráficas más tridimensionales. Por más que sea en un plano 2D, ya tenían otra textura. Podían hacer un fondo mucho más desenfocado. Era otra cosa, era completamente otra cosa. Si vos no estabas en el mundo de los 16 bits, era correte del plano porque me estás entorpeciendo. Era así. Después salió junto con ellas a lo que se le llamó el Rolls Royce de las consolas, que era Neo Geo de SNK, que era la consola más potente del mercado y por ende la más cara del mercado. Esta consola estaba pensada como máquina recreativa, acá fichín. Los fichines que jugábamos nosotros, bueno, se hacían de la mano de SNK. Además, en esta generación se empezó a implementar, como les dije recién, los chips gráficos, pero en lo que son los cartuchos, ¿sí? Por ejemplo, el Super FX, que aparecía en algunos cartuchos específicos y selectos de Nintendo, era propio de Nintendo esto. Por ejemplo, Mario tenía dentro de su interior en el cartucho, tenía un chip cuadrado enorme que se llamaba Super FX, que aumentaba mucho la calidad gráfica, y el SVP, que era el Sega Virtual Processor, el cual apareció en 1994 para expandir la capacidad 3D de la Mega Drive. Vos, negro, en esto tenías algo anotado, ¿no? Si no me equivoco. A ver, vamos a ser sinceros, Super Nintendo era superior a Sega Mega Drive en cuestiones gráficas. Claro. Sega lo que tenía de bueno, de hecho creo que hasta lo duplicaba en cantidad de colores, la Super Nintendo a Sega. Lo que tenía Sega de muy bueno y muy superior a Nintendo era la parte de sonido. El sonido que tenía la Mega Drive era bastante superior al sonido de Nintendo. Por eso estaban siempre muy parejitas. Claro. Pero bueno, en lo que es gráfica... Lo que no tenía una, la tenía la otra. Claro, en lo que es gráfica, sí, Super Nintendo le sacaba una cabeza a Sega. Claro, bueno, también acá empezó todo el tema de lo que era la locura de hacer las cosas modulares. Por ejemplo, en la Dreamcast era una consola modular. Vos podías agregarle bochas de cosas que le generabas una mega consola con una pantalla propia y demás. Y en esta onda era lo que salió acá, todo lo que es el Super FX, el Mega Drive de lo que era Sega. Era todo el hecho de hacerlo modular para poder mantener la generación un tiempo más hasta que salga algo mucho mejor. De acá sale, por ejemplo, el Mega CD, sí, el Sega 32X y demás, ambos de Sega, claramente. Claro, eso era un poco engorroso porque sí, aumentaba la capacidad de la consola, pero era como un pequeño transformer, era tener que conectar esto y esto. Claro. Y la verdad es que la gente decía, yo me quiero comprar una consola y quiero que ya venga con todo el potencial, ¿entendés? No quiero después comprar por separado otras partes. Claro. Para armar mi consola. Entonces fue la estrategia que usó Sega para mantener vigente, digamos, su consola. A la gente mucho no le gustó ese concepto de una consola armable, digamos, y optó por consolas más potentes que ya venían así, digamos, de fábrica. Claro, es que ahora viendo la fecha, yo pensé que había durado más tiempo esta generación, pero fueron 6 años, bien cortita, porque yo pensé que había durado mucho más. También es verdad que acá en Argentina las cosas llegaban mucho más tarde de lo que llegaba a Europa, a China, a Japón, etc. Acá en esta generación es donde empieza el concepto de multitarea, de multimedia, de gráficos vectoriales, de meterle mucho tiempo y mucha garra a encontrar la vuelta al salir del 2D y encarar al plano 3D. Acá es donde arranca todo el quilombo y acá es donde empiezan a pensar en grande los grandes creadores de consolas y los grandes creadores de videojuegos. Acá es donde la cabeza ya dejan de tener un límite y dicen, bueno, pero si yo quiero tener esto, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde empiezan a cranear las cosas que provienen. Esta es una generación de inflexión cuando empezaron con todo esto de lo modular. En el mundo de los portátiles, esta generación va del 91 al 98 y aparecen consolas como la Watara Supervision, la Game Boy Pocket, que era la menor de la familia, la Sega Game Gear, que era la versión portátil de Sega, que yo no sabía que había sacado una versión portátil, de nuevo, Argentina, llegaron la mitad de las cosas acá, entre muchas otras consolas que fueron un montón, pero no viene al caso nombrarlas. Saltando a la generación siguiente, generación número 5.
va del 93 al 98. Ya nos estamos poniendo contemporáneos. Y esta fue la era de los 32 bits y los 64 bits. ¿Por qué digo esto? Porque, como les comentaba recién, desde la generación anterior para esta generación dejaron de hacer un entorno 2D para pasarse al lado del entorno 3D. Los creadores de videojuegos empiezan a usar el 100% de los componentes de las consolas de 16 bits y hasta que llegan a un límite que no pueden seguir expandiéndolo, y ahí es donde tenemos que sí o sí saltar a los CPUs de 32 y 64 bits, que valga la redundancia, son el formato de CPU que usan las computadoras. O sea, vos tenés una PC de 32 bits o de 64 bits. Con esto ya el mundo de los videojuegos salta y hace un salto enorme a comparación a las generaciones anteriores. Ya hay 3D, ya hay mucho más planos, ya se puede jugar de otra forma, ya hay otras narrativas, los juegos ya no son tan lineales, tenés más movimiento por otros lados, como por ejemplo lo que vino mucho después en lo que fueron el Spyro, Crash Bandicoot, que era lineal el juego, pero podías moverte por lugares secretos que se salían del camino principal. Algunos también, como recién les decía, que era la era de los 32 y 64 bits, a esta generación la llamaron 64 bits porque en el 96 sale la Nintendo 64, que revoluciona el mercado para siempre. Termina destrozando a lo que era Sega y todas sus consolas. No hubo más Sega a partir de acá. O sea, Nintendo se paró de mano y la bancó. Pero un momento, ¿quién es el que trae los primeros entornos de 3D? Lo trae Sega, con la Sega Saturn, y Sony con la PlayStation. Acá nace PlayStation. Acá es cuando todo se va directamente, como les decía recién, a la mierda. Nintendo revoluciona el mercado con la Nintendo 64, pero ya empieza a encarar el final, ya empieza a encarar en el final de la misma generación. De esta generación en adelante pasamos de tener 2 reyes a tener 3 reyes que dominan el mercado, que eran Sega, que tuvo que compartir el reinado en el 94 con PlayStation, y en el 96 se vuelve a subir al barco la Nintendo 64 con todo ese furor de juegos 3D que había en la 64. Había un juego de motos de agua que estaba increíble. De nuevo, si no tenías un pariente que viajaba a Estados Unidos, olvídate de tener una Nintendo porque era imposible conseguirla acá en Argentina. Nunca entendí por qué, pero era imposible conseguirla acá. Vos, no sé si conocés a alguien vos que haya tenido Nintendo. No, pero yo en esa época miraba los programas de televisión que hacían análisis de consolas y de juegos, y bueno, ahí veía lo que... No sé, ahí vi el Mario 64 y dije, esto es una locura, porque parecía un juego de mundo abierto donde el Mario 64 vos ibas para donde querías y era como que, no sé, viste, como, agarrás el joystick y ¿para dónde voy? ¿Para dónde tengo que ir? Entonces esto, claro. Bueno... ¿Qué es lo que te digo? Eran juegos lineales, pero que te permitían salirte del camino principal. Claro. Sí. Era un mundo semiabierto, que ni siquiera era semi-abierto, pero arrancaba toda esa onda de mundos abiertos. Sí. Era una locura esto. En esta época ya fue cuando directamente los creadores y productores dijeron, listo, no tenemos límite. ¿A dónde queremos y dónde es el próximo paso? Y acá PlayStation viene con su mascota, porque tenía que competir con Sonic y tenía que competir con Mario, y nos traía el gran Crash Bandicoot, el que todos amamos, todos jugamos y lo queremos como lo queremos, y plantó cara ahí a todo lo que venía por parte de las otras 2 empresas. Dato de color: a partir de esta generación domina completamente PlayStation, al punto de que se convierte en esta generación en la primer consola en vender más de 100 millones de unidades. O sea, la PlayStation fue revolucionaria completamente, porque pasamos de la generación de los cartuchos a patear el tablero y pasar a la generación de los CDs. Y tener mucho más procesamiento, tener mucha más capacidad de guardado con las memory cards. Si nunca vieron, busquen en YouTube la presentación del precio de la PlayStation. Después igual yo les voy a poner un reel o un clip con este dato, que el chabón sube, dice el precio y se baja. Había mucha preocupación por el precio, porque tenía que competir con los precios bajísimos que estaban manejando Nintendo y Sega, que era por debajo de los $350. Y la PlayStation se estaba hablando que iba a costar entre $500 y $900 por toda la tecnología que tenía adentro. Y el chabón sube con un papelito, el presidente de PlayStation, deja el papel y dice $300. Agarra el papel y se va. Explotó el lugar donde fue la convención. Sí. Explotó. Y acá nace, no sé si acá nace o nació antes, pero acá es donde tenemos el boom de la E3, la convención por excelencia de videojuegos. Acá teníamos el Magic en Argentina, donde ya teníamos Nivel X, teníamos revistas, donde teníamos guías completas, el Dino Crisis, que era una copia barata con dinosaurios
¿cómo se llama este? ¿De Jurassic Park? Del Resident Evil. Sí. Era el Resident Evil con dinosaurios. El Dino Crisis. Sí. De hecho, Nintendo tenía un juego parecido que se llamaba Turok Dinosaur Hunter, que era lo mismo, era un cazador de dinosaurios. Entonces, la temática iba por ahí. Sí. Yo me acuerdo algo de esta etapa, digamos, lo que hacía que PlayStation sea tan genial era que los juegos vos no necesitabas comprar los originales. Entonces yo me acuerdo que en esa época me iba con 15 pesos poner y me traía 2 juegos de PlayStation y a lo mejor me compraba 2 por semana. Entonces todos teníamos en nuestras casas, los que podíamos tener una Play, una biblioteca de juegos que después los intercambiábamos. Porque era muy fácil de conseguir, eran muy baratos. Entonces, nada, ¿viste? Con eso PlayStation los pasó por arriba a todos los demás. Claro, ahí es donde les gana. Sí. Por lo pronto, en el mundo de las portátiles, en esta generación va del 98 al 2001 y tiene consolas épicas como la Game Boy Color, la Game Boy Color Lite, la Sega Nomad, entre otras consolas. Por ahora sigue sin pasar mucho, fíjense que la generación esta duró 2 años en los portátiles, nada más. Así que pasemos a la siguiente generación, la generación 6. Esta generación va del 98 al 2005, tiene un procesador de 128 bits y es la última generación que contabiliza los bits del procesador y salta a la generación de las placas gráficas. En esta generación se da el gran salto de una vez. Se deja de lado los cartuchos al fin y todos se suben al carrito de PlayStation con los DVD, los CD y los GOD. Los GOD eran los GameCube Optical Disc. Era un formato exclusivo de Nintendo que era un CD de 8 milímetros. ¿Te acuerdas que había un boom en esa época entre el 2000 y 2007 de mini disc? Sí. Que eran chiquititos. Sí. Bueno, esto hay que agradecerle a Nintendo. Hay que agradecerle a Nintendo que haya en las disqueteras el espacio para el disco chiquitito. Que nunca entendí para qué mierda querías eso, pero bueno. Además, ¿qué lograban con esto? De tener CDs y DVDs, dar más duración a los juegos, dar mejor calidad gráfica y además empezamos a experimentar el mundo en línea. O sea, nos podíamos conectar a internet y aparte empezábamos a utilizar almacenamiento interno y dejábamos de lado lo que es la memory card. Empezábamos a dejarla de lado porque ya teníamos un almacenamiento interno, un disco interno que nos permitía guardar toda la información ahí. En esta generación tenemos la mítica PlayStation 2 y la PlayStation 2 Slim, porque PlayStation empezó a hacer eso. Te sacaba una consola cascote enorme, porque tenía que refrigerarlo de alguna forma y los coolers eran enormes, y de buenas a primera, para aguantar a la generación siguiente, te sacaba otra, una versión slim, chiquitita, chatita, a menor costo que la versión original. Entonces abarcaba un público enorme. Y acá aparece la primera y desastrosa Xbox a seco. Era así, Xbox, Microsoft Xbox. Era horrible la pobre. No sé si alguna vez viste una imagen en negro vos de la Xbox original. Sí, la conozco. O sea, la consola parecía como así una caja negra grandota. No era como una X. Tenía, el frontal era como una con X. un círculo verde. Claro, el círculo verde que si se ponía en rojo era que había sobrecalentado y no te funcionaba más la consola. Sí, era el miedo de todo gamer, que era el círculo rojo era muerte de la consola y quedaba ahí. Claro, y esto Xbox tuvo que sacarla del mercado porque tuvo un montón de problemas por consolas quemadas. Pero, paréntesis, la PlayStation 2 en esta generación fue la primer consola que permite reproducción de películas en DVD desde el sistema, permitía agregar un disco interno, que eso no lo sabía yo, y permitía también anexar un módem de red. O sea, ya nativo no tenía el módem de red la consola, sino que vos podías anexárselo. Seguía teniendo esa onda de anexar cosas como la Sega. Y la Xbox ya tenía disco interno de almacenamiento, o sea, con esto ya le gana a PlayStation. Y fue la primera en permitir guardar música desde un CD. Eso me acuerdo, tenía un amigo que tenía la Xbox y es verdad, podías ripiarlo el CD en la consola y lo podías usar en la radio de GTA. La música que tenías guardada en la consola. Buena onda. Sí. Acá aparece, y esta no sé si vos la conocías, negro, la Nintendo GameCube. Que yo siempre flashé que la GameCube era de Sega. Y no, Sega tenía la Dreamcast, que era muy parecida a la Nintendo GameCube. Sí. Que fue la que dio inicio a esta generación, a la generación de CDs. Que acá en Argentina no llegó casi. Yo conocía a un amigo que la tenía solamente y era imposible conseguir juegos. Era imposible porque no había juegos para Dreamcast. Voy a decir algo, para mí la Dreamcast era... pude jugar un poquito y para mí estaba adelantada a su época. Para mí era una... No sé, sí, tuvo mala marketing, no sé, algo mal hicieron, pero esa consola era un caño. No sé por qué no, a lo mejor era muy cara, o los juegos eran muy caros y había pocos, pero gráficamente, digamos, cómo se veía esa consola para ese tiempo era fuerte, o sea, no había mucha competencia. Pero bueno, hubo otras, la Play 2 era mucho más masiva, bueno, otras cosas.
pero el potencial de esa máquina era de otra cosa. Bueno, pero pensá esto, la Dreamcast fue la que dio inicio a la generación. Sí. Todas las demás vinieron después y no meses después, 1 o 2 años después. O sea que la Dreamcast fue una revolución y venía, aparte vos pensás esto, que aparte de ser la primera que inició la generación, fue la primera en poner ya de forma nativa un módem de 33.6 kilobytes que te permitía la conexión a Sí. internet. O sea, fue completamente revolucionaria. Y hablando de marketing y demás, acá en Argentina no hubo marketing de esta consola. No. El que la conseguía, de nuevo, era porque tenía alguien que viajó a Europa o estaba pasando por alguna de las casas de importación, como en Galería Jardín o demás, y la vio, preguntó, consola, jueguitos, dámela. Pero fue muy revolucionaria y lamentablemente fue el último intento de Sega por hacer consolas y tratar de luchar, porque de acá en más ya Sega decayó y se perdió. Y no volvió a remontar ya. Quedó ahí. No, se dedicó a hacer juegos, ya no consolas. Claro, ya directamente fue una productora de Claro. juegos. En el mundo de las portátiles, mis queridos monos y mi querido negro, esta generación va del 2001 al 2004. En esta generación tenemos consolas como la N-Gage de Nokia. Nokia sacó una consola, boludo. Sí. Nokia sacó una consola portátil. Sí, era un Frankenstein, era mitad teléfono, mitad consola. Era un teléfono. Que si vos lo rotabas, tenías la pantalla con los botones a los costados. Sí, era un Frankenstein, es verdad. Que acá no llegó muchos Engage, hubo No, pocos. Pero fue la época del 5800, de toda esa Sí. onda. Tuvimos el hermoso Game Boy Advance, el Advance SP y el Advance Micro. Entre otras, acá ya empieza a ir a un nivel mucho más alto en lo que es formato de pantalla. O sea, teníamos mucha mejor calidad en pantalla en los portátiles y teníamos mejor calidad de procesamiento en todo sentido. O sea, ya el mundo del gaming portátil estaba tomando mucha fuerza y estaba empezando a ser de gente que no tenía tiempo para jugar en su casa, poder jugar en la calle. Ya acá empezábamos, aparte de ver la gente con el cuello para abajo por los teléfonos, era también una consola. Sigamos a la siguiente generación y nos quedan 2 generaciones más. Metámosle turbo. Generación 7. Esta generación va del 2005 al 2012. Y esta es la generación que da inicio a los chips gráficos. Los chips gráficos no eran solamente de PC, ahora son también de las consolas, muchachos. Y como decíamos, acá Sega dice: dejen, chicos, me bajo acá, ustedes están del marote, están sacadísimos, no los puedo seguir, mátense entre ustedes, nos vimos. Dejó la batalla. Acá nos quedamos con los dos reyes que tenemos hasta hoy en día, que son PlayStation y Xbox, y se acabó. No hay otra competencia, no hay otra disputa, son ellos dos. Pero Nintendo se mantiene ahí jugando alrededor y sale con lo que para mí es la peor consola de la historia, sacando la Xbox, porque la Xbox la verdad fue criminal, que fue la Nintendo Wii. ¿Vos te acordás de esa? Sí, yo creo que acá Nintendo intentó apuntar más a un público familiar y se vendió más por ese lado. La Wii era como la consola para la familia, entonces tenía juegos más, por ahí más naif, más inocentes, y me parece que ahí le pifiaron un poquito porque PlayStation tenía una variedad de juegos mucho más grande, y le pasó el trapo. Tengamos en cuenta una cosa, la Nintendo Wii sale con lo que son los mandos para poder interactuar con el juego como si vos estuvieras dentro del juego. Pero era muy común la gente que tenía, digamos, una Wii en su casa, el jueguito de tenis, era muy divertido porque vos movías el mando de acá para allá y le pegabas a la raqueta, digamos. Pero era divertido eso, era como que te tenías que mover vos, te movés todo el cuerpo, entonces... Claro, bueno, Nintendo sacando la Wii, ¿qué significó para las otras dos empresas, para PlayStation y para Microsoft? Significó que tenían que competir con esto. Ya no solo competir entre ellas dos a ver quién tenía el mejor procesador gráfico o lo que sea, sino competir con el hecho de hacerte partícipe del juego. Claro. Hacer una experiencia mucho más inmersiva. ¿Cómo lo lograron? PlayStation sacó sus dos mandos que eran la bocha de colores, ¿te acordás? Sí. Y Xbox fue mucho más allá y sacó el Kinect. Ah, también. El Kinect, ¿qué era? Sí. No era como el Kinect que tenemos ahora. Era mucho más torpe el Kinect. Y tenías que tener un espacio muy grande en tu comedor para poder usarlo. Si pasabas por enfrente, prendías la consola porque sí. Y usabas tu cuerpo, no usabas un mando. Era tu cuerpo el que usabas para poder jugar. Si tenías que pegar una patada, tenías que pegar la patada. Si tenías que pegar una piña, tenías que pegar la piña. En esta batalla, para mí, sacando el fanboy de Xbox que yo tengo, para mí, Xbox ganó la partida completamente en lo que es el apartado inmersivo. Porque no dependías de un joystick. Sí. Ojo, la Nintendo Wii era la más precisa de las 13, pero la Xbox fue la más inmersiva. Y de vuelta, Nintendo Wii fue la precursora en este mundo de inmersión. Sí, o sea, con los mandos, pero la Kinect sí, ahora que me acuerdo, es verdad, era como que vos todo tu cuerpo era un joystick y te tenías que mover y la camarita te tomaba los movimientos y los replicaba en la pantalla, entonces Claro. era mucho más interactivo, digamos. Bueno,
Y con el lanzamiento de la Kinect empezaban a usar este recurso en un montón de películas de terror, porque eran todos puntos infrarrojos que mapeaba la habitación y usaban esos puntos infrarrojos como para hacer que veía objetos paranormales. Claro, sí. Y fue el boom también para la película de terror Sí. de esta época. Como Fue que la muy cámara bueno. está tomando algo que no se ve, pero que está ahí atrás tuyo. Claro, bueno, para Te el cagás. episodio de Halloween de Sí. este año, tengo un par de historias con ese tema que Bueno, están buenas. cuando Están buenas. cuando lo hagas no me avises. No spoileemos, por favor, No voy no a estar. spoileemos. ¿Cómo que no? No. Si vas a estar acá y vamos a Abajo. estar con Florencia haciendo las cosas Adentro, acá. adentro los del ropero. tres. Ya está. Lo grabamos a las 9 de la mañana, chicos, ¿eh? Nada de grabar No, de no. noche. Bueno, detalles. La Xbox fue la que da el puntapié inicial en la generación a finales del 2005 y un año más tarde llega lo que es PlayStation 3 y Wii. Pero todo lo que es Kinect y mandos de PlayStation y de Xbox viene después de la Wii, porque la Wii directamente dijo, chicos, por acá. Que no sé si era por acá, pero bueno, pongámosle. Insisto, igual, para mí, ojo, la Wii fue la peor opción de todas. Nintendo ahí para mí se equivocó. Pero la Wii hizo que se posicione en el primer lugar en ventas por el enfoque que dio. O sea, como fue revolucionaria por el hecho de hacerte inmersivo en el juego, vendió una locura de consolas. Por más que después la gráfica se la llevó PlayStation por todos lados. Pero fue increíble lo de la Wii. La volvió a poner a Nintendo ahí arriba. Y le duró poco eso porque después salió la Wii, sacaron la Wii U y nos Sí. vimos en Disney. En el mundo de las portátiles, esta generación, mis queridos amigos, va del 2004 al 2011. Estamos un año atrasado ahora. Y acá tenemos consolas, que acá es donde era el fuerte de Nintendo en esa época. Tenemos la Nintendo DS, la versión Lite de la DS, la DSi y la DSi XL. Nunca entendí por qué sacaron 40 millones de DS, pero sacaron los 40 millones de DS. Y acá, para mí, aparece la mejor consola portátil que pudimos tener en el momento, que era la PSP. La PSP tenía la versión Slim, la versión Lite, que su número de serie era la PSP 2000, y después tuvimos la PSP Fat, que era la PSP 3000. Yo no quiero exagerar, pero si no tuve dos, tuve las tres consolas en distintas épocas del año, de años, pero supe tener las tres consolas. El único problema que tenía esta consola era el formato de juego que usaba, que ahora no me acuerdo el nombre del disco, pero era un disco raro el que tenía, y era complicadísimo conseguirlos, era carísimo los originales, y te obligaba a flashear la consola para ponerlos de forma digital, que aparte no tenía una gran memoria, pero implementaba el uso de memoria externa con las micro SD. Entonces vos les cargabas las ROM ahí y jugabas tranquilo todo el día. Acá también salió la PSP Go, que esa fue bastante conocida, pero acá en Argentina no llegó mucho. Y la E100, que acá en Argentina directamente no se vio esta consola. ¿Vos tuviste alguna vez la PSP, negro? ¿La viste? La tuve en mis manos y sí, era como una pequeña Play portátil. Estaba muy buena. Es que era muy avanzada aparte. Sí, para la no tenía época. nada que envidiarle a una Play, digamos, consola. Era una consolita, pero era un caño también. Que es más, a ver si vos opinás igual que yo. La gráfica que usaba la PSP, si no era como la de la Play 2, era como la de la Play 1. Sí, andaba por ahí, pegaba en el palo. O sea, en lo que es nivel gráfico, estaba muy arriba. Era Play 1 o Sí, Play sí, 2, sí. Más Play 2 que Play 1. No te digo Play 3 porque usaban otro chip y demás, pero era un 64 bits. Me por acuerdo lo que también menos. tenía muy buen sonido, o sea, El sonido nativo de los no parlantes tenía era casi buenísimo. punto flaco en el momento que salió. No. La carcasa con la que venía, más la funda para guardarlo, que aparte tenía una protección, era un estuche. Era Sí, ya el divina esa diseño de la consola. consola estéticamente era muy lindo. Al lado Era de muy la DS lindo, que era sí, cuadrada, sí. pero bueno, eso, No, era es que. Y la pantallota Sí, que tenía, una pantalla de 5 hermoso. pulgadas. Pero prosiguiendo, ya estamos por terminar, ya lo tenemos. Octava generación. Esta ya es contemporánea a nosotros. O sea, esta ya es hace 2 días. 2012 a 2020. Señores, el mundo está a nuestro alcance. Yo la denominé así, esta generación. La denominé de esta forma. El mundo está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque esta generación se caracterizó por ser la generación de la conectividad y de las consolas como centro multimedia. Fue la primera consola que obtuve con yo propio. Y realmente yo usaba yo tenía la Xbox, tengo aún la Xbox One, la uso y la usaba como centro multimedia. Y era verdad porque tenías acceso a internet, que te aceptaba redes 5 Hz. Podías instalar cualquier aplicación que salga al mercado. La podías instalar. Netflix, YouTube, Amazon Prime puedo instalar yo ahora acá. Puedo instalar todas las aplicaciones que se me ocurra. Tengo muy pocas incompatibilidades. Y es la Xbox One, o sea, salió en
entre el 2012 y el 2015, 2016. Y aún hoy sigue funcionando y sigue corriendo los juegos que salen para la Xbox One X o la S, claramente con sus recortes, pero sigue funcionando. Y ya en esta generación, que para mí esta generación duró un poco más, no duró solamente 8 años. Para mí llegó a unos 10 años, pero entiendo el recorte que hace acá hasta el 2020, porque fue el boom de las placas de video. Y acá ya se busca igualar el nivel de las PC. Acá quieren ya competir directamente con las PC. El enemigo ya es la PC. Ya quieren absorber todo ese mundo. ¿Por qué? Porque la gráfica es increíble. No sé qué pensás vos, negro, en este apartado. Sí, acá ya, o sea, se ve el salto, digamos, de la generación anterior a ahora. Uno en su momento pensaba que, bueno, ¿qué tanto pueden mejorar los gráficos? Y sí, sí pudieron. Yo me acuerdo de haber visto, digamos, de la Play 3 a la Play 4, es un abismo, Sí. o sea... Era mucho el Sí, cambio. se notó fuerte. Y bueno, nada, o sea, también se expanden los mundos, son juegos mucho más complejos, bueno, nada, es más o menos lo que estamos viendo hoy por hoy. Está bien que el mundo abierto ya viene desde la generación anterior con la Play 3, ya ahí tenemos mundo abierto, pero imagínense el salto gráfico que hubo, que PlayStation tuvo que remasterizar juegos de la Play 3 a la Play 4 porque la gente lo demandaba. Este es el caso, por ejemplo, de Last of Us. Ujú. Y el salto gráfico se nota un montón. En texturas, en suavizados. Es demasiada la diferencia que hay. Y como les decía, en esta generación está la Xbox One plana. Tenemos PlayStation 4. Y aparte tenemos un leve salto que hubo en la mitad de la generación, que fue la Xbox One X o Project Scorpion, como era el nombre código. Y PlayStation, para poder competir contra esto, porque venía reinando con la Play 4, tuvo que sacar la PS4 Pro, que no llegó a los estándares de la Xbox One X. La One X empezó a tomar mucho dominio en lo que es poder gráfico y en lo que es poder de consola, que para mí recién en esta generación lo pudo igualar. La Xbox One X y la PS5 están muy cabeza a cabeza y arrancó en esta generación, en la mitad de esta generación, con la Xbox One X, que fue una locura lo que presentó esta consola. El poder gráfico que tenía esta consola era increíble. Era increíble. Y acá ya empezaron a utilizar placas gráficas, motores gráficos de Nvidia o de Radeon. Acá se nota que están apuntando a la cabeza de las computadoras y van ahí. Si tuvieron la opción de jugar con una Play 4 Pro o una Xbox One X, se nota un montón. En el apartado portátil, en esta generación va del 2011 al 2020. O sea, ya equiparamos. Y en esta generación tenemos consolas que son muy conocidas, que fueron más de entre el 2011 y el 2015-2016, que fue la Nintendo 3DS. ¿Vos te acordás, negro, de esta? Sí, tengo un recuerdo ahí. No la tuve en mis manos, pero sí la recuerdo. Bueno, en esta, no sé si vos te acordás, que tuvo una muy mala publicidad, porque en esa época habían salido los televisores con 3D, que te forzaba el 3D en la imagen, y si vos echabas mucho tiempo jugando o viendo la pantalla en 3D, te mareaba, te daba dolor de cabeza, te daba jaqueca y demás. Y Nintendo tuvo que sacarlas del mercado, porque empezó a tener muchas demandas por malestares de cabeza y demás. Y para no quedar en bolas, tuvo que sacar el formato de 2DS, la Nintendo 2DS. Y vos decís, pero ¿qué hacemos, chicos? No. Te venía con un blister de aspirinas la consola. Claro. Tomá, acá tenés blister de aspirina, activa el 3D. Seguí jugando. Claro, sí, jugando, cállate la boca. Y acá, en esta generación, PlayStation vuelve a sacar otra consola que era la PS Vita. Y acá ya está, PlayStation dejó de jugar en las consolas portátiles y desapareció. Esta sí que fue una muy gran consola portátil. La PS Vita tenía un poder increíble, ya estaba al nivel de la Play 3 en las últimas épocas de la Play 3 con el máximo del poder. Y fue una gran época para las portátiles. Y ahora sí, llegando ya a la última generación, la novena, que es del 2020 en adelante, que yo creo que esta generación sí va a durar 10 años, por lo menos. Esta la titulé PC, no te tenemos miedo. Y acá sí, esto es lo último. Esta generación, la Play 5 y la Xbox One X, Serie X y Serie S, pusieron toda la carne en el asador, pusieron todo el poder gráfico, pusieron los mejores discos rígidos, los mejores procesadores, y ya directamente es una CPU en una consola. Y aparte ya PlayStation y Microsoft, cuando presentaron las consolas, dijeron que iban a poder actualizar los discos, iban a poder actualizar las memorias. No me acuerdo si PlayStation se había arriesgado a decir que iban a poder actualizar las placas gráficas. Eso no me acuerdo. Pero ya directamente vamos por las computadoras. Están a un nivel muy alto. Y están tan alto que los precios están por las nubes. Al punto de que Xbox fue muy pilla y sacó la versión Serie S, que vendría a ser la más económica de la familia, pero sin perder mucho poder gráfico. Y la verdad que es increíble
lo que estamos en esta época. Y en esta generación inició, vamos a ver si te acordás, negro, con la Nintendo Switch. Sí. O sea que esta generación en realidad arrancó en el 2020, arrancó en el Que 2019. el joystick era como que lo tenés que... eso es un Switch. Se bajaba y Claro, ahí es un Switch. estaba... Igual, ojo, es medio tramposo esto. Es medio tramposo porque acá es donde la generación de las portátiles equipara con la generación de las consolas por la Nintendo Switch. Porque la Switch es una portátil que puede, con el deck, transformarse en consola de escritorio. Entonces, Nintendo volvió a sus orígenes. Volvió a los orígenes de... ¿Estás jugando en la tele? Bueno, podés desmontar la pantalla de la Switch, montar los joysticks y irte a jugar al baño si te estabas cagando. Volvió a los orígenes de... ¿Estás jugando? No importa. Seguís jugando mientras te mueves. No hay problema. Sí, que Nintendo se había tomado un descanso en la generación anterior. Digamos, no había jugado tan fuerte. Muchos años. Claro. Y acá dijo, bueno, muchachos, hay que hacer algo. Y está bueno porque, viste, no van con el concepto normal de una consola por ahí más potente, sino con una consola por ahí más ingeniosa en otros aspectos. Para mí, Nintendo demostró que no hace falta gran poder gráfico para tener juegos con una gran calidad gráfica. Exactamente. Lo demostró. Sí. Tenemos Zelda, que es lo que estábamos hablando la otra vuelta en adaptaciones. Tenemos Mario. Sí. Fíjate la calidad gráfica del Mario de Nintendo Switch y la calidad gráfica del último Zelda. Porque aparte vos tenés que pensar que los juegos están pensados para jugarlo tanto en pantalla chica como en pantalla de muchas pulgadas. Sí. Y no sé, para mí Nintendo la pegó. Para mí la cagó cuando sacó la versión Lite de la Nintendo Switch, que la sacó no hace mucho. Pero con esta la pegó increíble. Tenía todo bien. Los joysticks cómodos en la pantalla. Si lo sacabas podías usarlo como la Wii. Si no, la podías tener como un joystick, lo ponías horizontal, podías jugar. Tenía actualizaciones OTA. Trajo de vuelta clásicos como el Zelda, como Mario. Tiene promesa de traer clásicos más viejos todavía. Y esta es una consola que para mí hay que tener. No podés no tener esta consola. De alguna forma tenés que conseguirla. Y más, como te dije, la primera generación. Sí, porque la verdad que para una Play 5 hay que ahorrar demasiado. Así que mejor vamos con la Switch. Acá en Argentina está cerca, no sé si ya no pasó los 500.000 pesos, la PlayStation 5. Es como ponerle 4 ruedas y andar manejando porque es un auto el valor. Tenés que vender el auto. Mira, yo vendiendo mi auto me compro una PlayStation 5. Y bueno, Tincho, ahí empezó a ahorrar, ¿qué va a hacer? Argentina. No lo entenderías. No lo entendería, eso sí. Sí, Latinoamérica lo entendería. Perdón, Latinoamérica no lo entenderían. Es así. Pero esta generación, para mí, es el puntapié de PCs. Vamos por ustedes. Así de simple. Uh-huh. Ahora bien, Negrus, jueguitos. Sí. ¿Qué jueguitos tenés en tu mente que vos decís? Estos fueron los que marcaron las distintas generaciones. No vayamos a la de Atari porque la de Atari no lo vamos a ver. No. Pero, por ejemplo, el Family para acá. El Family y el primero, como te decía al principio, me acuerdo el Spartan Sí. X, el primer juego que jugué en mi vida, de Family. De la segunda generación, Sonic y el de Dragon Totalmente. Ball, como te dije también, los gasté. Los FIFA también son de esa época. Sí. Bueno, la generación de 16 bits recorrí bastante, pero son... Hemos jugado muchos juegos en esa generación. Pero esos son los más icónicos. Bueno, ni hablar, Mortal Kombat en Sega. Totalmente. Para mí fue como... en Mortal Kombat 2 sobre todo. En Mortal Kombat 3... Sí. Para mí el 3 Ultimate. El 3 Ultimate muy buena adaptación. Yo no podía creer cómo Sega con sus 16 bits metió todos esos personajes. Le salió un muy buen juego. ¿Fue el Ultimate o fue el 3? El que eran videos de personas reales. Bueno, no, el 3, pero ¿no? El 3 Ultimate incorporó más personajes, no me acuerdo cuántos, y les entraron todos. Estaba el Sub-Zero rojo, el claro, violeta. O sea, y el amarillo. Sí, fue un juegazo. Y vos decís, son 16 bits. Fue un juegazo. Y bueno, se la rebancó. Después, bueno, la etapa 32 bits con PlayStation, bueno, Crash Bandicoot, ni hablar. El Spyro. Sí, ¿Te acuerdas del Spyro? Sí. Había otros. No recuerdo ahora bien. Había uno que era de... El Silent Hill. Silent Hill, sí. El Silent Hill. Cagazo que detalle me da, de color. Hill. Detalle de color, no sé si muchos lo saben. Pero viste que tenía niebla constantemente. Sí. ¿Vos sabés por qué era la niebla? Creo que sí, pero quiero que me tires la data posta a vos. Sí. Bueno, las cositas ricas. Las que nos cositas gustan a nosotros. ricas. Konami
como sabía las limitaciones de la consola, y ya había salido este juego en la última etapa de la consola, ellos querían que vos tengas una experiencia de juego con muy poco renderizado. ¿Y qué pasaba? La única forma de hacer que el juego renderice mientras vas moviéndote era que no renderice muy al fondo. Entonces te ponían una niebla. Y renderizaba al lado tuyo, o sea, a 1 metro del personaje. Excelente. Entonces, cada vez que ponías pausa y volvías o pasabas a otro sector, no tardaba nada. Claro. Era de los juegos que menos renderizado tenía. Y era por la puta niebla. Unos genios, boludo. Unos genios. Unos genios. Porque yo me acuerdo que, no sé, el Gran Turismo, por ejemplo, de la PlayStation, el primero. El Gran Turismo tardaba una bocha en iniciar. Tenía ese problema porque vos estabas manejando y veías en la lejanía cómo las montañas se iban formando. Sí. O sea, claro. Es verdad. Entonces, bueno, que ese problema, saltando muchas generaciones, lo tuvo el GTA V en la Xbox One comparado con la PlayStation 5. Vos avanzabas y veías cómo renderizaba. Claro, no. Y la PlayStation 5 ya tenía renderizado el mapa completo. Y sí, La PlayStation 5, la PlayStation 4. Si no me la rebajás, boludo, ¿cómo se va a ir generando el mapa a medida que voy avanzando? ¿No? Claro, yo siempre decía lo mismo. El único problema que tenía la Xbox era el gráfico. Sí. La parte gráfica. Después, bueno, me acuerdo, ya, no sé, God of War, viste, ya ahí se me mezclan un poco las generaciones. Pero... No, el God of War salió en PlayStation 2. PlayStation 2. Era la generación de Play 2. Claro, después lo jugué en PlayStation 3 también, una locura. Pero bueno, ahí es más o menos cuando me fui, porque yo ya como que no me considero tan gamer de esta nueva generación, pero hasta la Play 3 llegué y nada, llegué muy bien. No sé en tu caso, Tincho, si recordás algunos juegos así icónicos de cada generación. Los que vos dijiste, en Family, por ejemplo, el Pac-Man, el Mario, porque recordemos que Family era Nintendo, claro. Entonces tenías todos los juegos de Mario, el Pac-Man, el Bomberman, eran juegos clásicos, el Galaga, el Galaxy, el 1974, de Sega el Soccer, que también estaba en la Family Game, que cuando se barría uno se barrían todos. Los FIFA del Sega. El Sega fue muy revolucionario en esa época. Sí. Tenías el comando. ¿El comando era? No, el Contra. El Contra. Era mucha diferencia. Ya después de ahí yo había saltado a la PlayStation. En la PlayStation cuando tenías el Spyro, el Crash Bandicoot, el Gran Turismo, los Mortal Kombat, Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis. Resident Evil. Clásicos. ¿No te acordás del Twisted Metal? El Twisted Metal que era de fichines y lo transformaban en una consola. Que en Amazon Prime estuvo gratis un tiempo. El Twisted Metal. Después en la PlayStation 2 yo no tuve la Play 2. Yo ya me había quedado en la computadora. Pero en Play 2 sí está el God of War. Mítico juego. PlayStation 3 ya tenemos a The Last of Us. Para mí el mejor juego de la consola. En PlayStation 4 tenemos Uncharted 4. Tenemos GTA 5. Far Cry 4. Que el GTA 5 también estuvo en Xbox. Que en Xbox One puedo nombrar al primero y al segundo de Tomb Raider, que habían sido por 6 meses exclusivos de Xbox, que esos son 2 juegazos. El reboot de Tomb Raider fueron juegazos. Y después en esta generación nueva, es que a partir de la Xbox One ya no hay juegos por generación, porque los juegos de la generación actual yo los puedo jugar en mi consola, que es la Xbox One, y más bien se puede hablar en PlayStation, porque ya la PlayStation 4 ya queda sin juegos que puedas jugar, porque no te van a dejar jugar los juegos de la Play 5. Eso es una cosa muy en contra de PlayStation. Pero ya a partir de la Xbox One ya no se puede decir el juego específico de la consola. Así que para mí muere ahí y queda en lo que fue The Last of Us y en Xbox el Tomb Raider. Seguramente me estoy olvidando de muchos juegos, pero es que no hay exclusivos de cada consola. Los Assassin's Creed de PlayStation 1 para acá. Claro. Esos son locuras para mí. Bueno, acá vamos a implementar algo nuevo, que son las cosas absurdas que sucedieron en este mundo de las consolas, como por ejemplo el juego de ET de Atari. ¿Qué pasó a Atari? Absurdísimo. Absurdísimo. Sí,
Sí, ese fue el primer paso en El falso. primer y gran paso falso del mundo de gigantesco. las consolas. Sí, un fracaso rotundo, pero nivel catastrófico. Nivel catastrófico, totalmente. Después, déjame nombrarte otra. La primera Xbox, que se recalentaba y se moría. Sí, no. Pero aparte, Tincho no tenía arreglo, o sea, no moría tenía arreglo. Tenés que comprar una nueva. Sí, vos veías que se ponía en rojo el símbolo central, cagaste. Sí. Cagaste. Lo vi porque, o sea, no me pasó, pero investigué un poquito y la gente decía, no, esto no tiene arreglo. No o sea, tiene tenés que comprar arreglo. Una consola Una nueva. vez que se rompía, se quemaba la placa base. Y chau. Se quemaba y a la mierda, chau. Sí. Y después, bueno, lo que fue la Sega Dreamcast, que fue algo absurdo que no se le pudo dar mucho más uso. Y es algo absurdo, déjame agregar acá, que Xbox siga sin tener juegos propios. Uh-huh. Chicos, ¿cómo puede ser que PlayStation tiene 300 millones y Xbox no tiene nada? ¡Dale! ¿Qué anda pasando por casa? No sé, dame una versión de Uncharted. No quiero el Gear Wars. No me interesa el Gear Wars. Se están durmiendo. Uh-huh. Esas para mí son las cosas absurdas que pasaron en este mundo de consolas. ¿Vos tenés alguna ahí escondidita? Hay varias, sí, no me voy a quedar. Hay muchas, por suerte hay mucho material rico. Pero bueno, a ver, tiro así rápido. Atari en el principio de los 90 quiso ser pionera en los 64 bits. Se mandó con la Atari Jaguar. Fracaso también rotundo. Yo nunca en mi vida vi esa consola porque no creo que haya llegado acá al país. No llegó. La vi por fotos, se ve hermosa, tenía un diseño muy fachero para su época, pero nada, creo que tenía 3 juegos, un desastre. El control, el joystick era un asco, era una calculadora, tenía 48 botones, un mazacote así cuadrado horrible. Esa fue, bueno, el último fracaso de Atari, no hizo más consolas, no lo intentó más. Después una cosa, me voy en otra época. Sí. El guante, ¿vos te acordás? No creo que lo haya tenido, pero el guante de Nintendo, el Nintendo Power Glove. No, ni sabía que existía. Nintendo para la consola, para la de 8 bits, recontra avanzado en su tiempo, había sacado un joystick que era un guante. Boludo, tenía los botones del joystick en el guante. What the fuck? Un diseño totalmente futurista, si lo ves te cae de culo. Porque parece como la mano de un robot lleno de botones y vos en vez de jugar con el joystick, jugabas con el guante, apretabas los botones del guante, movías la mano y se movía. Y el juego también, y se movía también el juego. Wow. O sea, era... ¡Wow! No le fue bien porque claramente Nintendo ahí se fue 20 años en el futuro y hoy por hoy queda como una anécdota. Eso es muy adelantado. Se fue al carajo Nintendo ahí. Hoy por hoy capaz que bueno, ya está. O sea, el mando que se mueve es la Nintendo Wii, ponele. Claro. Pero Nintendo lo hizo en los 80 con ese guante, imagínate. Es que fuera de joda, Nintendo siempre fue muy revolucionaria. La Wii, siempre. El guante, las consolas portátiles. Todo inició Nintendo. Siempre quiere estar un paso adelante. Es que PlayStation y Xbox no serían lo que son hoy si no fuese por Nintendo. No tendríamos Kinect y comando de voz y de señas si no fuese por la Nintendo Wii. No tendríamos PSP si no fuese por la Nintendo Game Boy. Uh-huh. Es revolución constante. Tengo uno más que también le salió mal a Nintendo por querer adelantarse a su tiempo. Este es el último datito que tiro así como bizarro, absurdo. Nintendo sacó la Virtual Boy, que intentaba hacer una consola de realidad virtual. Entonces te daban como una especie de cascos. Visor, pero casi es muy grandote. Estaba muy adelantado, boludo. Estaba muy adelantado. Muy adelantado. Entonces vos metías la cabeza ahí y veías un juego en 3D. Pero ¿qué pasa? No había tecnología para hacer un juego 3D realmente. Los gadgets esos salieron hace 10 años. Y Nintendo se mandó a hacer juegos en realidad virtual en los 80, ponele. No, creo que la Virtual Boy, ya te digo, era del 95. Igual estaba recontra adelantada. Y los juegos eran malos porque no había buenos gráficos. Eran pantalla negra y gráficos en color rojo. Claro, eso era lo único que veías. Si no tenías procesador gráfico dentro del visor. No. Tenías que hacer con lo que tenías. Con lo que había, no había más. O sea, pero ellos apuntaban a que la novedad de la realidad virtual iba a compensar un poco la falta de recursos gráficos, que la gente se iba a volver loca, y también le fue mal, pero bueno, se adelantaron. Todos sabemos que Atari es la madre de las consolas, todos lo sabemos. Por más que antes hubo otras, pero Atari es la que allanó el camino y preparó a todos para lo que vino ahora. Pero Nintendo es la precursora de toda la tecnología que tenemos hoy. Fuera de joda, ¿eh? No, fuera de joda. Precursora, pionera, y es como que a ver qué se puede inventar. No un paso o dos, está
10 pasos adelante de todos. Que Sí, todos tienen que sí, subirse al barco de ellos para ver qué están haciendo para poder implementarlo. Y de vuelta, tal cual. está demostrando que no hace falta mucha placa gráfica para tener buena calidad gráfica. Y eso es increíble. Sí, por eso yo estaría atento a los siguientes pasos de Nintendo porque, bueno, como venimos hablando, o sea, siempre te marca el camino, o sea, es por acá, muchachos, y todo lo sigue. Claro. Así que vamos a ver con qué sale ahora. Pero bueno, hemos llegado al final del episodio, medio larguero, pero como primer episodio de la temporada quería empezar con algo muy piola. Y para mí lo que es, yo soy un gamer de consola y esto para mí me apasiona mucho, me gusta mucho conocer la historia de dónde viene cada cosa, saber quiénes son los precursores y demás. Y quise compartirlo con ustedes. Nos encuentran en las redes sociales de Instagram como cultura.podcast. Sigan al emprendimiento de mi amigo el Mauri, que como era negro, me voy a equivocar, porque lo digo de distintas formas yo siempre. ¿Cómo es? Paper Rocket Media. Ahí está. Lo buscan así. Lo siguen si no lo están siguiendo, que él es junto con este proyecto, es el que se encarga de todas las cosas lindas que están saliendo en el Instagram, los avatares, los reels y demás. Viene todo de ese lado. Espero les haya gustado el episodio que hicimos. Volvemos a la rutina diaria de todos los viernes. Sin más, disfruten su día gamer. Nos vemos el viernes que viene. Adiósín.